Mi padre me ignoró toda mi vida para adorar a mi hermano, pero cuando mi abuela murió me dejó 880 solo a mí, y una carta que reveló el secreto que destruyó a toda mi familia y los dejó sin nada. Tengo 27 años. Trabajo en tecnología para una empresa que básicamente hace software que nadie entiende, y sigo sin procesar completamente lo que pasó hace como 6 meses, cuando mi abuela murió y básicamente explotó toda mi familia. Y cuando digo explotó, me refiero a que reveló secretos que llevaban décadas enterrados, y que explican por qué mi vida fue como fue. Ya sabes, por qué siempre me sentí como el hijo equivocado en mi propia casa. Supongo que debería empezar por el principio, o al menos por donde yo entiendo que empezó todo esto. Crecí en el norte del estado de Nueva York, un pueblo pequeño donde todos conocen a todos, y los secretos son imposibles de guardar. O eso pensaba yo. Mi papá tiene 52 años ahora, mi mamá como 49, y mi hermano Cole tiene 30, o sea, 3 años mayor que yo. Desde que tengo memoria, Cole era el hijo perfecto, el que hacía todo bien, el que mi papá adoraba con una intensidad que siempre me pareció un poco rara, pero nunca supe por qué. Tipo, no era solo que Cole fuera bueno en deportes, o que sacara buenas calificaciones. Era que mi papá lo miraba con esta expresión que nunca, jamás, usó conmigo. Como si Cole fuera la cosa más valiosa del mundo y yo fuera, no sé, un mueble que estaba ahí ocupando espacio. No voy a mentir. Mi infancia fue básicamente vivir a la sombra de Cole. Él jugaba fútbol americano. Yo intenté unirme al equipo, pero mi papá nunca fue a verme jugar. Siempre estaba ocupado con el trabajo, o cansado, o lo que sea. Cole sacaba As, yo sacaba Bs, y eso era suficiente para que mi papá dijera algo como, bueno, al menos pasaste. Cole decidió estudiar administración de empresas, y mi papá estaba tan orgulloso que lloró, literal. Lloró cuando Cole se graduó. Yo me metí a programación porque me gustaba y porque francamente no sabía qué más hacer, y mi papá ni siquiera fue a mi graduación porque tenía un torneo de golf con Cole ese fin de semana. ¿Me explico? Era ese nivel de diferencia. Mi mamá siempre fue como más distante emocionalmente, digamos. No es que fuera mala madre ni nada, pero nunca fue del tipo cariñoso, nunca fue de abrazar o decir te quiero o preguntar cómo te sientes. Era más del estilo práctico, tipo, tienes comida, tienes casa, tienes ropa, ya está, eres afortunado. Y mira, supongo que tenía razón en eso. Pero cuando eres niño, quieres más que solo lo básico, ¿sabes? ¿Quieres que alguien se emocione cuando llegas a casa o que le importe lo que hiciste en el día? Pero bueno, eso nunca pasó realmente conmigo. Con Cole sí, claro. Con Cole mi mamá al menos intentaba. Pero conmigo era como si cumpliera con su deber y ya. La cosa con mi abuela era interesante porque ella siempre fue diferente conmigo. Mi abuela paterna, la mamá de mi papá, vivía como a 2 horas de nosotros y la veíamos tal vez 3 o 4 veces al año, en Navidad, Acción de Gracias, ese tipo de cosas. Pero ella siempre me trataba especial a mí, no a Cole. Me llevaba aparte y me preguntaba cómo estaba, qué estaba aprendiendo, si era feliz. Me mandaba cartas, tipo cartas escritas a mano, cosa que nadie hace ya, y siempre incluía como $20 o un cheque pequeño, con una nota que decía para mi Trevor favorito. Mi papá siempre se ponía raro cuando mi abuela hacía eso, como incómodo o molesto, nunca entendí por qué. Cole tampoco entendía, y honestamente se quejaba de que la abuela me prefería a mí, lo cual era irónico considerando que él era el preferido de literalmente todos los demás en la familia. Mi abuelo, el papá de mi papá, murió cuando yo tenía como 5 años, no lo recuerdo mucho la verdad. Lo que sí recuerdo es que mi papá casi nunca hablaba de él, y cuando lo hacía era con esta tensión en la voz, como si hubiera algo ahí que no quería tocar. Mi abuela tampoco hablaba mucho de mi abuelo, lo cual siempre me pareció raro porque supuestamente habían estado casados como 40 años antes de que él muriera. Pero bueno, las familias son raras, y yo era un niño, no le daba muchas vueltas. Avancemos a hace 6 meses, más o menos. Mi abuela tenía 86 años y había estado enferma un tiempo, cáncer o algo así. Nunca me dijeron exactamente qué, pero sabíamos que no le quedaba mucho. Vivía sola todavía en esa casa enorme que había sido de ella. Y mi abuelo, una casa victoriana antigua en un pueblo incluso más pequeño que donde crecimos, con como 4 habitaciones y un jardín gigante que ella mantenía impecable hasta que ya no pudo más. Cuando murió, fue relativamente rápido al final, tipo, estuvo en el hospital una semana y luego se fue. Fuimos todos al funeral, mi papá, mi mamá, Cole,
yo y las dos hermanas de mi papá, la tía Clara y la tía Linda, con sus familias. El funeral fue normal, supongo, triste pero no dramático. Mi papá lloró, lo cual fue raro de ver porque él no es de los que muestran emociones, y Cole estaba ahí consolándolo como, siempre, siendo el hijo perfecto. Yo me quedé atrás, básicamente, observando todo y sintiendo esa sensación familiar de no pertenecer realmente, aunque técnicamente era mi familia también. Después del funeral hubo una recepción en la casa de mi abuela, con comida y gente hablando de lo maravillosa que era, y yo solo quería irme a mi apartamento y estar solo, pero me quedé porque parecía lo correcto. 2 días después, recibí una llamada de un abogado, el señor Thompson o algo así, no recuerdo su nombre completo. Me dijo que mi abuela había solicitado que yo estuviera presente en la lectura privada de su testamento, junto con mi papá y sus hermanas. Cole no estaba invitado, lo cual me pareció extraño, pero pensé que tal vez era porque los testamentos solo incluyen a hijos directos, o algo así. No sé cómo funciona legalmente. El abogado fue muy específico en que tenía que ser yo personalmente, que mi abuela lo había puesto por escrito con mi nombre completo y todo. Fui a la oficina del abogado como 3 días después, en un edificio viejo en el centro del pueblo donde vivía mi abuela. Mi papá ya estaba ahí, con la tía Clara y la tía Linda, y todos se veían tensos. Mi papá me miró raro cuando entré, tipo, ¿qué haces tú aquí? Pero no dijo nada. El abogado empezó a leer el testamento, y básicamente decía que la casa de mi abuela, que estaba valuada en como $600 según el avalúo más reciente, más otros activos que sumaban como $250, se dividirían entre los herederos de una manera específica. La tía Clara y la tía Linda recibieron cada una un tercio. Eso era esperado. Pero la tercera parte, la que correspondía a mi papá como hijo, no iba para mi papá, iba para mí. La habitación se quedó en silencio absoluto. Mi papá se puso pálido, literal vi cómo la sangre se le iba de la cara. La tía Clara y la tía Linda se miraron entre ellas con una expresión que no pude descifrar, como si supieran algo que yo no sabía. El abogado continuó explicando que mi abuela había sido muy específica en que esa porción era para mí, Trevor, y que bajo ninguna circunstancia debía ser compartida o redistribuida, a menos que yo decidiera hacerlo voluntariamente, pero que ella confiaba en que yo tomaría las decisiones correctas con esa herencia. Mi papá explotó. Empezó a gritar que eso no tenía sentido, que su madre claramente no estaba en sus cabales cuando hizo ese testamento, que yo no tenía derecho a nada porque era su herencia como hijo. El abogado se mantuvo calmado y dijo que mi abuela había hecho este testamento 5 años atrás, cuando estaba perfectamente lúcida, y que había sido revisado y actualizado varias veces, la última vez hace apenas un año. Dijo que había evaluaciones médicas que probaban que mi abuela estaba mentalmente competente cuando tomó esas decisiones. Mi papá seguía gritando, y la tía Clara finalmente le dijo que se callara, que mamá sabía lo que hacía, que debía respetar sus deseos. Eso solo hizo que mi papá se enojara más. Después de que la lectura oficial terminó, el abogado me pidió que me quedara un momento. Mi papá salió hecho una furia, sin siquiera mirarme. Y mis tías se fueron también, pero no antes de que la tía Clara me apretara el hombro y me dijera en voz baja, ella te quería mucho, Trevor. Toma decisiones que te hagan feliz a ti. No entendí qué quiso decir en ese momento, pero después todo tendría sentido. El abogado cerró la puerta cuando nos quedamos solos y sacó un sobre de su escritorio. Era un sobre blanco, sellado, con mi nombre escrito en la letra temblorosa de mi abuela. Me dijo que mi abuela le había dado instrucciones específicas de entregarme esto después de la lectura del testamento, que era solo para mí, que nadie más debía leerlo a menos que yo decidiera compartirlo. Me lo dio, y me dijo que me tomara mi tiempo, que podía leerlo ahí o llevármelo, lo que prefiriera. Decidí llevármelo porque honestamente necesitaba salir de ahí. El ambiente estaba demasiado tenso y mi cabeza era un caos. Volví a mi apartamento, que está como a 1 hora de donde vive mi papá, y me senté en el sofá con el sobre en las manos por, no sé, como 30 minutos, sin abrirlo. Sabía que lo que estuviera ahí iba a cambiar algo, podía sentirlo. Finalmente lo abrí y saqué como 3 páginas escritas a mano, con la letra de mi abuela que conocía tan bien de todas esas cartas que me mandaba. Empecé a leer y literal, mi vida entera empezó a tener sentido de una manera que nunca antes había tenido. La carta empezaba diciendo que me amaba, que siempre me había amado especialmente porque yo era el único verdadero nieto que tenía de mi papá. Luego explicaba algo que nadie nunca me había dicho.
algo que al parecer toda la familia sabía excepto yo, y, aparentemente, Cole. Resulta que cuando mi mamá conoció a mi papá, ella ya estaba embarazada de 3 meses. Cole no es hijo biológico de mi papá. Mi mamá estaba saliendo con otro tipo, quedó embarazada, el tipo desapareció o la dejó o algo así, y luego conoció a mi papá, quien decidió quedarse con ella y criar a Cole como si fuera suyo. Mi abuela escribió que mi abuelo, cuando se enteró de esto, se puso furioso. Le dijo a mi papá que estaba cometiendo el mayor error de su vida al criar al hijo de otro hombre, que iba a arruinar su futuro, que la familia iba a sufrir por eso. Mi papá no le hizo caso y se casó con mi mamá de todas formas. Mi abuelo, según la carta, nunca perdonó a mi papá por esa decisión. Básicamente desconoció a mi papá. Le dijo que mientras criara a ese niño que no era suyo como si fuera su hijo, él no tendría un hijo tampoco. Mi abuela estaba destrozada, pero mi abuelo era terco y tradicional. De esos hombres de antes que cuando toman una decisión no hay vuelta atrás. Pasaron años sin hablarse. Cuando yo nací, 2 años después, mi abuela me vio como su oportunidad de tener un nieto verdadero de su hijo. Empezó a mantener contacto conmigo en secreto. Bueno, no tan secreto, pero tampoco con la aprobación total de mi abuelo. Mi abuelo murió sin reconciliarse con mi papá, llevándose ese resentimiento a la tumba. La carta explicaba que mi abuela siempre supo que mi papá favorecía a Cole de una manera poco sana. Ella creía que era porque mi papá estaba tratando de compensar el hecho de que Cole no era biológicamente suyo, tratando de demostrarle al mundo, o tal vez a mi abuelo muerto, o a sí mismo, que podía amar a ese niño, incluso más que a su hijo biológico. Pero en el proceso me hizo sentir invisible, como si no importara. Mi abuela escribió que había tratado de hablar con mi papá sobre esto varias veces, pero él se negaba a escuchar. Se enojaba, decía que ella no entendía, que los dos niños eran iguales para él aunque claramente no lo eran. Al final de la carta, mi abuela explicaba que me dejaba esa herencia, porque sentía que yo merecía algo que fuera solo mío, algo que nadie pudiera quitarme o hacer menos. Decía que confiaba en que yo usaría ese dinero para construir una vida que me hiciera feliz, lejos de la sombra de Cole si eso era lo que necesitaba. También decía, y esto me rompió, que sentía que había fallado al no poder hacer que mi papá me tratara mejor, pero que al menos en la muerte podía darme esta validación, esta prueba de que alguien me había visto y valorado por quien era. Me quedé sentado en ese sofá llorando no sé cuánto tiempo. Era como si todas las piezas de un rompecabezas que ni siquiera sabía que estaba armando, de repente, encajaran. El favoritismo extremo de mi papá hacia Cole, la tensión con mi abuelo que nunca se explicaba, el trato especial de mi abuela hacia mí, todo tenía sentido ahora. Y lo peor, o tal vez lo más liberador, era que no era mi culpa. No era que yo fuera menos digno, o menos amable, o menos lo que sea, era que mi papá estaba tan obsesionado con demostrar que podía ser el padre perfecto para el hijo, que no era suyo, que se olvidó de ser padre del hijo, que sí era suyo. Mi teléfono empezó a sonar esa misma noche. Era mi papá, llamada tras llamada tras llamada. No contesté ninguna. Me mandó mensajes de texto diciendo que necesitábamos hablar, que lo que hizo mi abuela no estaba bien, que teníamos que arreglarlo. Cole también me escribió, diciendo que la familia debía repartir todo equitativamente, que la abuela probablemente estaba confundida al final, que no era justo que yo recibiera todo y él nada cuando éramos hermanos. La ironía de ese mensaje, considerando que ahora yo sabía la verdad, era casi cómica. Ignoré a ambos por como una semana. Necesitaba tiempo para procesar todo, para decidir qué iba a hacer. La herencia era una cantidad de dinero que cambiaría mi vida. Estamos hablando de como $280. Dólares en total después de vender la casa y liquidar todo. Podía pagar mis préstamos estudiantiles, comprar un departamento, tal vez empezar un negocio, cosas que siempre había soñado pero que parecían imposibles con mi salario normal. Pero también sabía que aceptar esto iba a causar un terremoto en mi familia, o lo que quedaba de ella. Finalmente, como 2 semanas después del funeral, mi papá y Cole aparecieron en mi apartamento sin avisar. Tocaron el timbre un domingo por la mañana. Yo estaba en pants y una camiseta vieja, ni siquiera me había bañado todavía. Abrí la puerta y ahí estaban los dos. Mi papá con esa cara que pone cuando está tratando de controlar su enojo y Cole con expresión de «yo no hice nada malo». Entraron sin que yo los invitara realmente.
y mi papá empezó de inmediato con que necesitábamos hablar sobre la herencia, que no podía ser que yo fuera a quedarme con todo, que teníamos que dividirlo entre él y yo, o mejor aún, entre los tres. Les dije que la abuela había sido muy clara en sus deseos y que yo iba a respetarlos. Mi papá dijo que mi abuela estaba senil, que claramente no sabía lo que hacía. Le recordé que el abogado tenía documentos médicos que probaban lo contrario, y que además mis tías habían recibido sus partes sin problema, así que claramente el testamento era válido. Cole se metió diciendo que él siempre había sido mi hermano, que habíamos crecido juntos, que cómo podía ser tan egoísta de quedarme con todo, y ahí algo en mí se rompió. Les dije, ¿en serio quieren hablar de ser hermanos? ¿Quieren hablar de familia? Porque yo pasé toda mi vida siendo tratado como si fuera menos que Cole, como si no importara, como si fuera una carga en lugar de un hijo. Les dije que mi papá nunca fue a ninguno de mis partidos, nunca celebró mis logros, nunca me miró con ni la mitad del orgullo con el que miraba a Cole. Les dije que Cole nunca tuvo que pelear por atención o aprobación porque la tenía toda, siempre, sin importar qué. Les dije que ahora, por primera vez en mi vida, alguien había decidido que yo importaba más, y que no iba a disculparme por eso. Mi papá se puso rojo, furioso, diciendo que yo estaba siendo dramático, que él nos había tratado igual a los dos, que yo estaba inventando cosas. Cole se veía incómodo, pero respaldó a mi papá, diciendo que tal vez yo estaba celoso o resentido sin razón, que él nunca me había hecho nada malo. Les dije que se fueran de mi apartamento, y que no volvieran a menos que estuvieran dispuestos a ser honestos, realmente honestos, sobre cómo habían sido las cosas. Se fueron. Mi papá dando un portazo y Cole siguiéndolo sin decir nada más. 2 días después, mi papá vino solo. Tocó la puerta más suave, sin Cole esta vez, y cuando abrí se veía cansado, más viejo de lo que recordaba. Me preguntó si podíamos hablar de verdad, sin gritos, sin presión. Lo dejé entrar y nos sentamos en la mesa de la cocina con café que ninguno de los dos tomó realmente. Me dijo que entendía que yo sintiera que lo habían tratado diferente, pero que yo tenía que entender que él había hecho lo mejor que pudo con ambos. Le pregunté si sabía por qué la abuela me había dejado esa herencia específicamente a mí. Se quedó callado un rato largo, y luego dijo que sí, que tenía una idea. Le mostré la carta. Le dije que yo ya sabía la verdad sobre Cole, que la abuela me lo había contado todo. Vi cómo su cara pasaba por como 1000 emociones, sorpresa, vergüenza, enojo, tristeza. Leyó la carta completa, lentamente, y cuando terminó se quedó mirando las páginas como si no pudiera creer lo que acababa de leer. Me preguntó desde cuándo yo sabía, y le dije que desde la lectura del testamento, que era la primera vez que alguien me decía la verdad sobre nuestra familia. Esperaba que negara todo, o que se enojara, pero en lugar de eso, empezó a llorar. Mi papá, este hombre que casi nunca muestra emociones, empezó a llorar ahí en mi cocina. Dijo que mi abuelo había sido tan duro con él, tan cruel cuando decidió quedarse con mi mamá y criar a Cole. Dijo que pasó años tratando de demostrarle a mi abuelo, incluso después de muerto, que había tomado la decisión correcta, que podía ser un buen padre para Cole, mejor padre de lo que mi abuelo había sido para él. Admitió, por primera vez, que probablemente había compensado demasiado, que había descuidado nuestra relación en el proceso. Dijo que lo sentía, pero que no sabía cómo arreglarlo ahora. Le pregunté si alguna vez había considerado decirme la verdad sobre Cole. Dijo que no, que para él Cole era su hijo en todos los sentidos que importaban y que decírmelo solo causaría problemas. Le dije que mantener ese secreto había causado más problemas que decir la verdad, que yo había crecido, sintiéndome como si algo estuviera mal conmigo, cuando en realidad solo estaba atrapado en el medio de su necesidad de demostrar algo. Se quedó callado después de eso, no tenía respuesta. Le dije que no iba a compartir la herencia con él ni con Cole, que por primera vez en mi vida tenía algo que era solo mío, algo que alguien me había dado porque me valoraba, y que iba a respetarme lo suficiente como para mantenerlo. Le dije que tal vez algún día podríamos tener una relación diferente, más honesta, pero que por ahora necesitaba distancia. Se fue sin decir mucho más, solo que lo pensara bien, y que la familia era importante. Como 2 semanas después, recibí una notificación legal. Mi papá y Cole habían contratado a un abogado para impugnar el testamento. Alegaban que mi abuela no estaba en su sano juicio cuando lo hizo, que había sido influenciada o manipulada,
básicamente cualquier argumento que pudieran usar para anular sus decisiones. Contraté a mi propio abogado, usando parte del dinero de la herencia irónicamente, y empezó el proceso legal. El caso se fue a corte como 3 meses después. Fue horrible. Mi papá y Cole sentados de un lado con su abogado, yo del otro con el mío. Mis tías ahí también, pero del lado de la defensa del testamento, diciendo que su madre había estado perfecta mentalmente hasta el final. La tía Clara testificó que mi abuela había hablado con ella muchas veces sobre sus razones para estructurar la herencia así, que era una decisión consciente y deliberada basada en años de observar cómo me trataban. La tía Linda confirmó lo mismo. El abogado de mi papá trató de argumentar que mis tías estaban sesgadas porque también habían recibido dinero, pero el juez no le dio mucha importancia a eso. Presentaron las evaluaciones médicas de mi abuela, entrevistas con sus doctores, todo probando que estaba mentalmente competente. El juez revisó todo, escuchó los argumentos, y básicamente dijo que el testamento era claro, que había sido hecho correctamente siguiendo todos los procedimientos legales y que los deseos de mi abuela debían respetarse. Caso cerrado. Mi papá y Cole perdieron. Y les tocó pagar los costos legales de ambos lados porque el juez consideró que su demanda era frívola. Cole me buscó después de que se emitiera la sentencia final. Me escribió pidiendo vernos en un café. Sin mi papá, solo nosotros dos. Accedí porque, no sé, supongo que parte de mí todavía quería creer que podía haber algo de relación fraternal ahí, aunque todo fuera un desastre. Nos encontramos en un Starbucks cerca de mi trabajo. Neutral, público. Cole se veía mal, tipo ojeras, más delgado, estresado. Me dijo que no entendía por qué la abuela me había preferido tanto, que él siempre había tratado de ser un buen nieto también, que no era justo que me quedara con todo solo porque sí. Le pregunté si realmente quería saber la verdad. Dijo que sí. Saqué una copia de la carta de mi abuela de mi mochila y se la di. Le dije que leyera eso y que después me dijera si todavía pensaba que no había razón para las decisiones de la abuela. Lo vi leer la carta, vi cómo su expresión cambiaba de confusión a shock a algo parecido al horror. Cuando terminó, solo se quedó ahí sentado, mirando el papel, sin decir nada por como 5 minutos completos. Finalmente me preguntó si era verdad. Le dije que según la abuela sí, y que explicaba muchas cosas sobre cómo nos habían criado. Me preguntó si papá lo sabía. Le dije que papá siempre lo había sabido, que mamá y papá habían decidido juntos nunca decírselo. Cole se paró y se fue sin decir nada más, dejando la carta en la mesa. No supe nada de él por como 2 semanas, y luego la tía Clara me contó que Cole se había mudado de la casa de mis papás, que estaba viviendo con un amigo, que no estaba contestando las llamadas de mi papá. Aparentemente Cole confrontó a mi papá y a mi mamá sobre la carta, les exigió la verdad, y cuando confirmaron que era real, básicamente les dijo que necesitaba espacio para procesar que toda su vida había sido una mentira. No he sabido mucho de Cole desde entonces. Me escribió una vez como un mes después, diciendo que todavía estaba enojado por la herencia, pero que entendía mejor ahora por qué las cosas habían sido como fueron. Dijo que necesitaba tiempo lejos de toda la familia para descubrir quién era él realmente, fuera de ser el hijo favorito o el hijo que no era realmente hijo. No le respondí porque honestamente no sabía qué decir. Mi papá me ha llamado unas cuantas veces pero no contesto. Me deja mensajes de voz que borro sin escuchar. Mi mamá me escribió una vez preguntando si podíamos hablar, pero le dije que no estaba listo. Mis tías me llaman cada tanto para ver cómo estoy. Son las únicas de la familia con las que todavía hablo realmente. Usé el dinero de la herencia para pagar mis deudas estudiantiles, compré un departamento pequeño pero decente y estoy en proceso de empezar mi propio negocio de consultoría tecnológica, algo que siempre quise hacer, pero nunca tuve el capital para arrancar. Vendí la casa de mi abuela hace como 2 meses. Fue raro estar ahí sabiendo que era mía, sabiendo que ella había querido que yo la tuviera. Me quedé unas horas el día antes de cerrar la venta, caminando por las habitaciones vacías, agradeciendo en voz alta a una abuela que ya no estaba pero que me había dado más que dinero. Me había dado validación y verdad. No sé si alguna vez voy a reconciliarme con mi papá o con Cole. Parte de mí quiere creer que sí, que algún día podremos tener conversaciones honestas y construir algo nuevo, pero otra parte de mí, la parte que creció sintiéndose invisible e insuficiente, no está segura de querer eso. La verdad es que estoy bien ahora,
mejor de lo que he estado en mucho tiempo. Tengo mi propio espacio, mi propio dinero, mis propios planes que no dependen de la aprobación o atención de nadie más. A veces me siento culpable, tipo, ¿debería haber compartido algo de la herencia solo para mantener la paz? Pero luego recuerdo todos esos años donde nadie compartió su atención o amor conmigo de manera equitativa, y la culpa se va. Mi abuela me dio un regalo no solo de dinero, sino de liberación, la liberación de seguir persiguiendo algo que nunca iba a recibir de mi familia, y eso, honestamente, vale más que cualquier cantidad de dinero. La semana pasada estaba organizando mis cosas, y encontré una de esas viejas cartas que mi abuela me mandaba cuando era niño. Decía algo como, Trevor, recuerda que tu valor no depende de cómo otros te vean, sino de quién decides ser. En ese momento era solo una frase linda de abuela, pero ahora la entiendo diferente. Ella sabía, siempre supo, que yo iba a necesitar ese recordatorio, y me lo dio de todas las formas que pudo mientras estuvo viva, y una vez más después de muerta. No tengo un final feliz tipo película, donde todos nos abrazamos y perdonamos todo. Sigo procesando el enojo, la tristeza, el alivio confuso de finalmente entender por qué mi vida fue como fue. Pero, tengo algo que nunca tuve antes. Tengo claridad, tengo recursos, y tengo la posibilidad de construir una vida que no esté definida por el favoritismo de mi padre o los secretos de mi familia. Y supongo que eso es suficiente por ahora. Es más de lo que tenía hace 6 meses, y definitivamente más de lo que pensé que alguna vez tendría.